Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues agradezco a Leo por la invitación en este evento. También muy buenas tardes a todos. Muy interesantes las participaciones de este evento. Y en ese sentido, mi participación se adhiere a, digamos, lo que ya expusieron, digamos, los primeros tres ponentes sobre el tema de la violencia en el tiempo de pandemia. Sin embargo, en este caso me voy a remitir a la violencia criminal que se está padeciendo, digamos, en algunos municipios, todo el Estado mexicano, en el tiempo de la pandemia, que lejos de que se reduzcan las operaciones criminales o las actividades ilegales, se han incrementado con, digamos, un auge de la violencia exacerbada. En el caso de Puebla, digamos, algo que evidencia esto es el caso conocido de donde se detuvo a líder criminal Óscar García Telles, conocido como el Loco Telles, en donde, digamos, se le atribuye delitos dedicados al robo de hidrocarburos, robo de transporte en carretera, narcotráfico y homicidios en la zona de San Martín Texmelucan. Ante ello, el análisis que propongo es, digamos, a vislumbrar los municipios como un área de distinciones difusas entre criminales, perpetradores de la violencia y funcionarios públicos. Esto implica considerar que en los últimos, digamos, en las últimas décadas se han establecido, se han asentado distintas relaciones clandestinas entre funcionarios municipales con el crimen, de tal manera que se han controlado, digamos, las operaciones criminales o se han asentado con mayor fuerza en ciertos municipios. En ese sentido, el auge de la criminalidad en los tiempos remotos y que ahora en la pandemia se están incrementando, es decir, en distintos municipios han incrementado robos de carreteras a mano armada, asesinatos políticos de actores políticos que han contendido digamos, en procesos electorales y han sido realizados por el crimen organizado. La reflexión que yo propongo es que estos crímenes corresponden con los últimos reordenamientos políticos de la sociedad, en donde, digamos, los actores criminales suelen disfrazarse de Estado porque utilizan, digamos, las relaciones que tienen con funcionarios para implantar sus intereses en la administración gubernamental. ¿Y a qué voy con esto? El caso que mencioné sobre el líder criminal de San Martín Texmelucan destaca entre estos municipios que son parte del Estado de Puebla, porque estos líderes criminales tenían o han tenido, digamos, sobre todo más en las últimas décadas, un control muy efervesciente sobre las administraciones municipales. ¿Esto qué implica? Que en los procesos electorales, digamos, diversos candidatos suelen ser asesinados, más en la actualidad, ya sea porque no acepten las negociaciones de los grupos criminales o porque hayan aceptado la negociación con grupos contrarios al crimen que está tratando de imponerse en ciertos territorios. Entonces, digamos, el análisis de estos escenarios yo lo vinculo con la perspectiva de Jairo Estrada y Sergio Moreno, en donde ellos distinguen esta zona gris, en donde no se sabe quién es el perpetrador y quién es la autoridad encargada de controlar y regular ciertos territorios. Sin embargo, digamos, este estudio, digamos, involucra también cómo el capitalismo contemporáneo se ha configurado con actores criminales, porque de alguna manera también han generado nuevas formas de acumulación de capital que derivan entre las interacciones constantes entre crimen y Estado. Y digamos que a mi parecer esto ha desembocado estos escenarios de violencia en la pandemia, en donde, digamos, esto se transmite o esto proviene del periodo de implementación de reformas estructurales que, digamos, de alguna manera reorganizaron la economía, y con esto me refiero a la implementación del neoliberalismo en México, que también promovió el libre mercado. Una consecuencia inmediata de esto fue la reducción del Estado en la gestión de la economía y la gestión productiva. Por consiguiente, una consecuencia inmediata de este contexto neoliberal fue que las organizaciones criminales que ya estaban desde el Estado, cuando estaba prevaleciente el modelo del Estado benefactor en México,
digamos, con la implementación del neoliberalismo expandieron sus controles criminales sobre territorios, expandieron su poder en ciertos estados. Podemos ver el caso de Michoacán, Guerrero, y en el caso de Puebla se pueden distinguir estas zonas en algunos municipios. Y entonces, esto nos permite ver que no es un fenómeno nuevo la imperación del crimen sobre ciertos territorios, pero digamos, estas prácticas criminales se han reforzado con esta reorganización económica de la implementación del neoliberalismo, pero que de alguna manera, desde la emergencia del capitalismo en todo el mundo, ha sido necesario e indispensable las prácticas ilegales, porque son funcionales para permitir que se generen estas modalidades de riqueza ilegal, como podemos pensarlo en el ámbito del narcotráfico, pero también pensando en las actividades dedicadas al robo de hidrocarburos, que es conocido aquí en México como huachicoleo, ¿no? Entonces, digamos, la criminalidad es considerada como una forma de la actual fase de una acumulación flexible del capital, que implica una nueva forma de interacción entre el régimen político y el crimen. Es decir, ciertos actores políticos utilizan al crimen para imponer un orden social en ciertos territorios. Por consiguiente, el crimen no es exterior a lo social, no es exterior al Estado ni a la acumulación de capital. Me comentaban que la cámara está apagada. ¿Y sigue apagada o está prendida? ¿Leo? Ya está. Ok. Bueno, el análisis que propongo sobre el incremento de la violencia criminal, gracias Leo, digamos, y esto apoyándome también de Leticia Paoli, que se ha encargado de investigar toda esta emergencia de la violencia criminal, digamos, es en el sentido de que por una parte las organizaciones criminales pueden tener características de organización jerárquicas similares a una empresa legal. Sin embargo, una aclaración que es importante realizar en este tema es, digamos, que jamás llegarán a ser una empresa en el sentido legal reconocido. Por consiguiente, la violencia será una tentativa o una tendencia en digamos, en este negocio, en este mercado. ¿Y esto a qué se debe? El carácter de ilegalidad, es decir, el carácter para la venta, para la distribución de productos, ya sea huachicoleo, ya sea estupefacientes, drogas, tiene un carácter de ilegalidad por inmanencia que hace que la violencia y la extorsión sea como el mecanismo para mantener las negociaciones. Entonces, cuando las relaciones entre crímenes y actores políticos se intensifican o digamos, se llevan a una tendencia de disputa por el control del negocio, la consecuencia inmediata va a ser el despliegue de la violencia colectiva. Entonces, vinculando este análisis con la reorganización de la sociedad contemporánea, digamos que está marcada por este despliegue masivo de la violencia, implica también la emergencia del delito económico organizado, según el análisis que propone Pegoraro, porque la implementación del neoliberalismo, no solo en México, sino en el mundo, conllevó también distintas negociaciones entre actores o grupos empresariales con distintas élites políticas en el poder de los estados y a la par con distintos grupos criminales que mantienen los controles territoriales. Entonces, ese es el escenario, digamos, de reorganización económica política contemporánea, y en donde esto permite explicar, digamos, cómo esta configuración social y económica generó una capacidad operativa de los grupos criminales que han ejercido la violencia durante las últimas décadas. Sin embargo, un aspecto que es importante destacar es que los ajustes institucionales y legales que han derivado de esta reorganización económica favorecieron la impunidad de la corrupción política.
Es decir, la evasión de impuestos, por ejemplo, de las grandes multinacionales, que también es un crimen o es un delito económico organizado muy similar o con mayor producción de ganancias que el crimen organizado, según este autor. Digamos, esto ha generado, ha generado distintos niveles de corrupción y se ha perpetuado en las últimas décadas. Y entonces, la impunidad de la corrupción política, sirvió para aprovechar las distintas relaciones de poder entre grupos criminales y actores políticos en distintas naciones. En ese sentido, el análisis que permite hacer esta perspectiva de las zonas grises es discernir cómo el marco legal puede funcionar como un instrumento de poder en la correlación de fuerzas políticas, porque, y con el marco legal me refiero a ciertas tolerancias que hacen los actores políticos o los funcionarios políticos para permitir y tolerar las operaciones que están al margen de la legalidad. Es decir, hay una relación muy estrecha entre lo legal e ilegal en este escenario contemporáneo de violencia. Y en ese sentido, de acuerdo a Estrada, este escenario se agudizó a partir de la transición de un régimen de acumulación a otro, es decir, a partir desde que se redujo la intervención del Estado en la economía, ¿no? Porque, como ya se los mencioné, se empoderaron distintos grupos criminales en el negocio ilegal. Otro aspecto a destacar es la flexibilización de la producción en la época neoliberal para las grandes empresas, para las grandes multinacionales. Se intensificó el trabajo, diversificó los productos según las demandas de ciertas mercancías legales e ilegales. Y entonces, esto, implicó un problema en donde, no se encuentran de manera precisa cuáles son estos marcos que pueden permitir una financiarización de estas actividades legales e ilegales en esta nueva modalidad productiva, ¿no? O sea, la legalidad también se ha apoyado la ilegalidad para fomentar los nuevos mercados. Por consiguiente, la flexibilización de la producción ha podido realizarse a través de la instalación de un modelo neocorporativo, tal como lo maneja Pegoraro, en donde el Estado se ha convertido en un árbitro solamente, es decir, solo observa y determina ciertas negociaciones entre funcionarios y grupos criminales, porque, los acuerdos se establecen según los intereses corporativos de los grandes actores empresariales, que se apoyan de las actividades delictivas, en tanto son funcionales para la preservación de una élite en el poder, y también permite imponer nuevos mecanismos de legitimidad en la instalación de un régimen político. Esto es a través de la violencia, ¿no? En el estado de Puebla, desde el 2010 hasta la fecha, destacó, es decir, al menos hasta la elección de antes del 2018, se destacó por el arribo de una élite al poder, del Partido Acción Nacional, en donde también se generaron nuevas modalidades de criminalidad y que han sido funcionales para la legitimación de cierto orden político y también para la preservación y la estabilidad de un régimen político. En ese sentido, para estar concluyendo esta idea de análisis, lo que propongo para visualizar este auge de la criminalidad en la pandemia, pese a que por una parte podemos observar que se ha fortalecido cierta intervención estatal en términos de salubridad, en términos de seguridad y vigilancia. Por otro lado, tenemos que el fenómeno del crimen y la violencia sigue multiplicándose. Hasta hace 2 días encontré también el asesinato de un actor político en otro estado, en donde también esto lo propongo como un ejemplo para analizar cómo a pesar de que se refuerza la intervención del Estado, también sigue imperando la violencia criminal. Y esto porque esta violencia funcionó como un poder invisible para el Estado, que actúa en el campo de la legalidad y la ilegalidad, porque puede disponer de distintos actores, que pueden ser gerentes de empresas, que pueden ser jueces, abogados, militares, etcétera, diversos actores.
Sin embargo, esta nueva articulación de élites políticas con el crimen, refiriéndome al contexto neoliberal, causó la emergencia de nuevos escenarios de violencia en la política nacional e internacional porque, digamos, las distintas formas de reordenamiento social en distintas regiones del mundo es intervenidas por, siempre van a ser, digamos, complementadas por las operaciones ilegales que han adquirido esta gran capacidad para desempeñar funciones estatales en la gestión de la economía y la producción. En México hay diversos ejemplos en donde los grupos delincuenciales que operan en el ámbito municipal, pero también en el ámbito estatal, son encargados de gestionar actividades que corresponderían al mismo Estado, es decir, desempeñan actividades en gestión de la educación, en gestión de brindar servicios básicos a la población, y que de alguna manera eso les ha permitido perpetuar el control en distintos territorios. Entonces, esto es una consecuencia, digamos, de la reducción del Estado en ciertos ámbitos, ¿no? Como una consecuencia de, digamos, la reorganización económica. Y otro aspecto que me parece importante destacar en este análisis es ¿qué implicó la reorganización de la economía? Por una parte, así como se redujo la gestión productiva por parte del Estado, también ha generado un contexto en donde las diversas alianzas entre grupos empresariales, entre actores políticos y criminales se mantienen bajo brechas, digamos, muy blandas o muy vulnerables para mantenerse o para estabilizarse, de tal modo que en cualquier cambio, ya sea porque otra élite política arriba en el poder, pues suele desembocar en un escenario de violencia política, violencia criminal. En ese sentido, lo que sostengo en el análisis es que las nuevas formas de acumulación del capital, es decir, estas negocios criminales, digamos, impactaron por una parte en las interacciones burocráticas del Estado, porque distintos funcionarios, o sea, no es lineal la cooperación de funcionarios con actores criminales, sino puede ser en el ámbito municipal una cooperación con distinto crimen, a diferencia de en el ámbito estatal. Entonces, esta interacción entre crimen y Estado y distintos funcionarios es cada vez más abundante en la gestión de la economía actual o en la economía en distintos municipios. Y entonces cada vez se detecta un escenario en donde la administración pública de un gobierno está siendo constantemente atravesada por los intereses criminales, ¿no? Entonces, estas relaciones clandestinas entre actores políticos y actores criminales se detecta como un elemento fundamental en la reorganización contemporánea de la sociedad, ya sea porque el crimen implementa las tácticas para el terror social, para no salir a las calles. En otros estados hemos tenido que el crimen es el que se ha encargado de amenazar a la población para que respete la contingencia de alguna manera. Entonces, esta intervención o esta operación criminal responde justamente a esta lógica, digamos, de cooperación política, ¿no? Y una consecuencia de ello es el fortalecimiento, a ver otra vez, se borró la cámara, ya está. El fortalecimiento de las redes de influencia criminal en el ámbito político determina un escenario en donde la resolución de conflictos económicos y políticos pueden ser resueltos únicamente a través de la violencia y la extorsión como el principal medio de poder. Si bien es cierto que la violencia ha sido un recurso ocupada por los gobiernos para desarticular movimientos sociales de resistencia, en la actualidad o en distintas regiones, en distintos ámbitos, no, digamos, no generalizo para todo el caso mexicano, pero sí me parece que puede explicar ciertos estados, ciertos marcos territoriales. La violencia criminal es la que sustituyó la violencia de Estado en ciertas regiones para desmantelar movimientos sociales de resistencia o para implementar nuevos mecanismos de control social. En suma, digamos, para estar concluyendo ya parte de esta temática,
la distinción de la zona gris o estas áreas borrosas que, digamos, resulta complejo distinguir quién es el funcionario, quién es el perpetrador de la violencia y quién es el criminal, porque están todos interaccionados de una manera que es compleja, es difusa. Esta perspectiva, digamos, permite vislumbrar las alianzas clandestinas que reformulan constantemente los escenarios de violencia en la política nacional e internacional, ¿no? Entonces, la interacción entre Estado y la ilegalidad para reafirmar el poder soberano de, digamos, para la preservación, que pertenece, digamos, un orden social, se apoya de estas operaciones clandestinas u operaciones ilegal que han determinado estos escenarios de violencia en la política, pues, en distintos ámbitos territoriales. Y bueno, con eso concluyo estas ideas de análisis y también me mantengo al pendiente para las preguntas.